Durante 5 años había evitado las reuniones familiares de los Mendoza, la familia de mi esposo Carlos. Sus parientes, especialmente doña Mercedes, mi suegra, se habían encargado de hacerme sentir como una intrusa desde el primer día. Para ellos, yo era simplemente la chica de Vallecas que había tenido la suerte de atrapar a su brillante hijo, el abogado prometedor de una de las familias más respetadas de Madrid. Cada encuentro familiar era un ejercicio de paciencia y dignidad. Las miradas condescendientes, los comentarios sobre mi acento, las preguntas incómodas sobre los logros de mi familia, todo estaba meticulosamente diseñado para recordarme que no pertenecía a su círculo. Por eso, cuando llegó aquella invitación, me quedé sin palabras. Era un sobre color crema, con mi nombre escrito en caligrafía elegante, para Elena Rodríguez, y dentro, una tarjeta que me invitaba a una comida familiar en El Botín, uno de los restaurantes más antiguos y prestigiosos de Madrid. Lo que me dejó realmente perpleja fue que la invitación estaba firmada por doña Mercedes. Te esperamos el domingo a las 2. Es importante para la familia. Mercedes Mendoza de Alarcón. Aquella noche, cuando Carlos llegó a casa, no le mencioné la invitación. Algo dentro de mí me decía que debía enfrentar esto sola. Durante años, él había intentado mediar entre su familia y yo, siempre atrapado en medio, siempre con el corazón dividido. Esta vez sería diferente. Durante toda la semana, mi mente osciló entre la ilusión de una reconciliación y el temor a una nueva humillación. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? ¿Era una rama de olivo o una nueva forma de hacerme sentir inferior? El domingo amaneció soleado, uno de esos días primaverales en Madrid que parecen hechos para empezar de nuevo. Me vestí con cuidado, un vestido azul marino que me había regalado mi hermana, sencillo pero elegante, unos tacones discretos y el collar de perlas que había heredado de mi abuela. Me miré al espejo y reconocí a una mujer diferente a la que había conocido la familia Mendoza 5 años atrás. Ya no era la joven insegura que temblaba ante sus comentarios. Había crecido, me había fortalecido. Antes de salir, dejé una nota para Carlos. He ido a ver a tu madre. No te preocupes, vuelvo para la cena. Tomé el metro hacia Sol, caminando luego por las calles empedradas hasta llegar a la calle Cuchilleros. El Botín se alzaba allí, con su fachada histórica y el aroma a cochinillo asado que seducía a turistas y madrileños por igual. Respiré hondo antes de entrar. El maître me recibió con una amabilidad que me sorprendió. ¿Su nombre, señora? Elena Rodríguez. Vengo para la comida de los Mendoza. El hombre consultó su lista y sonrió. Por supuesto, señora Rodríguez. La están esperando en el salón principal. Mientras le seguía a través del restaurante, observé las paredes de ladrillo visto, los techos bajos con vigas de madera, las mesas ocupadas por personas que reían y disfrutaban. La historia pesaba en cada rincón de aquel lugar, como si Goya o Hemingway pudieran aparecer en cualquier momento para tomar una copa de vino. Y entonces los vi. La familia Mendoza al completo ocupaba una mesa larga en el centro del salón. Estaba doña Mercedes, con su pelo perfectamente teñido y su traje de Chanel. Alejandro, el hermano mayor de Carlos, con su esposa Beatriz. Las 2 hermanas, Patricia y Sofía, con sus respectivos maridos. Y varios primos y tíos cuyos nombres nunca había logrado recordar. Sus expresiones cambiaron sutilmente cuando me vieron acercarme. Algunos disimularon su sorpresa, otros no se molestaron en ocultar su desagrado. Doña Mercedes, desde la cabecera de la mesa, me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena, querida, por fin llegas. Te estábamos esperando. Aquella frase, aparentemente inocua, estaba cargada de significado. Por fin, sugería que llegaba tarde, aunque había sido puntual. Te estábamos esperando. Sonaba más a una advertencia que a una bienvenida. Me senté en el único lugar libre, frente a Patricia, quien apenas me miró. A mi lado, un primo de Carlos cuyo nombre no recordaba me observaba con curiosidad, como si yo fuera un espécimen raro en un museo. ¿Y Carlos?, preguntó doña Mercedes. ¿No viene contigo? Tenía trabajo, respondí con calma. Le dejé una nota. Quizás se una a nosotros más tarde. Siempre tan dedicado a su trabajo. Intervino Alejandro con un tono que sugería que mi marido prefería trabajar a pasar tiempo con su familia.
Supongo que alguien tiene que encargarse de mantener el nivel de vida al que estáis acostumbrados. Decidí ignorar la provocación. Me serví agua y observé el menú, mientras a mi alrededor las conversaciones fluían como si yo no estuviera allí. Hablaban de sus viajes, de sus compras en el Corte Inglés, de la última exposición en el Reina Sofía, de la crisis política y de cómo les afectaba personalmente. Yo permanecía en silencio, como una espectadora invisible de una obra de teatro en la que todos los actores habían ensayado su papel menos yo. El camarero comenzó a servir los entrantes: jamón ibérico, croquetas, pimientos del Padrón. Los platos pasaban de mano en mano, pero ninguno llegaba hasta mí. Entonces doña Mercedes se dirigió a mí, con esa voz melosa que utilizaba cuando quería ser especialmente cruel. Dime, Elena, ¿cómo va ese pequeño negocio tuyo? ¿Sigues con esas clases de cocina en el barrio? Su pregunta iba cargada de condescendencia. Para ella, mi academia de cocina en Vallecas era un pasatiempo, no un trabajo respetable. No sabía, o no quería saber, que en el último año habíamos triplicado el número de alumnos y que varias revistas gastronómicas habían hablado de nuestro enfoque innovador. Va muy bien, gracias por preguntar, respondí, manteniendo la compostura. Estamos a punto de abrir un segundo local en Malasaña. ¡Qué bien!, exclamó con fingido entusiasmo. Siempre es bueno tener un hobby, algo con lo que entretenerse mientras Carlos trabaja. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula, pero me obligué a sonreír. No caería en su juego, no hoy, porque yo sabía algo que ella no sabía, algo que cambiaría para siempre la dinámica entre nosotras. Y pronto, muy pronto, lo descubriría. El primer plato llegó, una sopa castellana que apenas probé. Mi apetito había desaparecido bajo el peso de las miradas y los comentarios. Alejandro contaba anécdotas de su último viaje a Nueva York, donde aparentemente había cenado con un famoso director de cine. Beatriz mostraba fotos de su nueva casa en La Moraleja. Patricia y su marido discutían sobre qué colegio privado sería mejor para su hijo de 3 años. Elena, ¿tú dónde estudiaste?, preguntó de repente Sofía, la menor de las hermanas. Nunca nos lo has contado. Por su tono, supe que sí se lo había contado, al menos 3 veces, pero que ella elegía olvidarlo deliberadamente. Era otra de sus tácticas, fingir interés para luego encontrar motivos para criticar. En la escuela pública de mi barrio y después en la Universidad Complutense, respondí con calma. Filología hispánica. Ah, claro, exclamó como si acabara de recordarlo. La educación pública, tan interesante. Nosotros siempre fuimos al liceo francés, ¿verdad, Patricia? Su hermana asintió con aire de superioridad, mientras yo pensaba en cuánto habría sufrido mi suegra si supiera que sus preciosas hijas, educadas en el elitista liceo, cometían faltas de ortografía que harían sonrojar a un estudiante de primaria. La educación pública tiene sus ventajas, comenté. Conoces a todo tipo de personas, aprendes a desenvolverte en ambientes diversos. Sí, claro, intervino Beatriz con una sonrisa falsa. Es muy enriquecedor. El segundo plato llegó, el famoso cochinillo asado de El Botín. Mientras el camarero lo servía, noté que doña Mercedes no dejaba de mirar su reloj. Parecía impaciente, como si esperara algo o a alguien. ¿Esperas a alguien más, Mercedes?, pregunté directamente. Me miró sorprendida por mi atrevimiento. No era habitual que yo tomara la iniciativa en las conversaciones familiares. A decir verdad, sí, respondió. Esperaba que Carlos se uniera a nosotros. Es una pena que esté tan ocupado, incluso en domingo. El bufete exige mucho tiempo, comentó uno de los tíos, cuyo nombre creía recordar que era Jaime. Pero es lo que tiene ser un Mendoza, el deber siempre por delante. Sí, los Mendoza y su sentido del deber, murmuró Patricia con una risita. Aunque algunos parecen tener otras prioridades últimamente. Supe inmediatamente que se refería a Carlos y a su decisión de apoyar mi proyecto de la Academia de Cocina, en lugar de aceptar un puesto en el despacho de abogados familiar. Había sido un tema de discusión durante meses, con su familia presionándole para que entrara en razón y asumiera sus responsabilidades como un verdadero Mendoza. Carlos está muy orgulloso de su trabajo, respondí, manteniendo un tono sereno. Y yo estoy orgullosa de él. Por supuesto, querida, intervino doña Mercedes con una sonrisa afilada. Todos estamos orgullosos de Carlos.
Es solo que algunos pensamos que podría estar aprovechando mejor sus talentos, en lugar de... Bueno, ya sabes. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Todos sabían a qué se refería. En lugar de estar casado conmigo, la chica de Vallecas que le distraía de su verdadero potencial. Manuel, el marido de Sofía, quien siempre me había parecido el menos hostil de la familia, intentó cambiar de tema preguntándome por mis planes para el verano. Agradecí el gesto y le respondí brevemente, pero Patricia interrumpió. Deberíais venir con nosotros a Marbella este año. Hemos alquilado una villa justo al lado del Marbella Club. Es carísima, pero... Hizo una pausa, mirándome directamente. Bueno, supongo que podríamos invitaros, como un regalo. Su falsa generosidad era otro insulto velado. Sabía perfectamente que yo preferiría pasar el verano en la casa de mi abuela, en un pequeño pueblo de Toledo, antes que aceptar su caridad en Marbella. Gracias, Patricia, pero este verano tenemos planes, respondí. Vamos a visitar Argentina. Tengo una propuesta para colaborar con varias escuelas de cocina en Buenos Aires. La sorpresa en sus rostros fue evidente. No esperaban que tuviera proyectos propios, y menos aún a nivel internacional. Doña Mercedes frunció el ceño. ¿Argentina?, preguntó con desdén. ¿Y quién va a financiar ese proyecto? Espero que no estés utilizando los recursos de Carlos para tus experimentos culinarios. Respiré hondo antes de responder. Cada palabra suya estaba diseñada para provocarme, para hacerme perder los estribos y confirmar así su opinión sobre mí, que era una advenediza sin clase ni educación. En realidad, Mercedes, la academia va muy bien económicamente. No necesitamos utilizar los recursos de Carlos para nada. Vi cómo intercambiaban miradas de incredulidad. Para ellos, era imposible que mi negocio pudiera generar suficientes ingresos como para financiar un viaje internacional. En su mente, yo seguía siendo la profesora de instituto que había conocido a Carlos en una fiesta universitaria, no la empresaria en la que me había convertido. El postre llegó, flan casero con nata. Mientras el camarero servía las copas, noté que estaba especialmente atento conmigo, preguntándome si todo estaba a mi gusto, si necesitaba algo más. Los Mendoza lo notaron también, y pude ver la confusión en sus rostros. «Parece que le has caído bien al camarero», comentó Alejandro con malicia. «Quizás te reconoce de tu restaurante de barrio». Decidí no responder. El momento se acercaba y necesitaba mantener la calma. Bajo la mesa, mis manos temblaban ligeramente, pero mi rostro permanecía sereno. Durante años había soportado sus desprecios, sus insultos velados, su condescendencia. Hoy todo cambiaría. El camarero regresó con una botella de champán y varias copas. «Por cortesía de la casa», anunció con una sonrisa. «¿Champán?», preguntó doña Mercedes, sorprendida. «¿Hay alguna celebración especial?». «Sí, señora», respondió el camarero. «Hoy es un día muy especial». Llenó las copas y se retiró discretamente. El murmullo de conversaciones se reanudó, todos especulando sobre el motivo de aquel gesto inusual. ¿Era algún aniversario del restaurante? ¿Alguna festividad local? Doña Mercedes levantó su copa y propuso un brindis. «Por la familia Mendoza», dijo con orgullo, «por la tradición y la excelencia que representamos». Todos alzaron sus copas, algunos mirándome de reojo para ver si me atrevía a unirme al brindis. Lo hice, pero en mi mente brindaba por algo completamente diferente. «Y ahora», continuó doña Mercedes, dirigiéndose a mí con una mirada que intentaba ser amable, pero que ocultaba algo más oscuro. «Querida Elena, creo que ha llegado el momento de hablar sobre el verdadero motivo de esta reunión». Vi cómo todos dejaban de comer y me observaban con expectación. Había algo en sus miradas, una mezcla de curiosidad y crueldad anticipada, que me puso en alerta. «Por supuesto, Mercedes», respondí, preparándome para lo que venía. «Soy toda oídos». Doña Mercedes tomó aire, como si estuviera a punto de dar un discurso largamente preparado. Su voz adquirió un tono solemne, casi ceremonial. «Verás, Elena, la familia Mendoza tiene una larga tradición de excelencia y prestigio. Durante generaciones, hemos mantenido ciertos estándares, ciertos valores, y aunque respetamos las elecciones de Carlos, ha llegado el momento de ser sinceros». Hizo una pausa, saboreando el momento. A mi alrededor,
Los demás observaban la escena como espectadores en una corrida de toros, esperando el momento en que el matador diera la estocada final. Para ser completamente franca, continuó, nunca has encajado en esta familia. Tu origen, tu educación, tus aspiraciones, todo es simplemente incompatible con lo que los Mendoza representan. Y aunque hemos intentado aceptarte por Carlos, creo que todos estaríamos mejor si reconocieras la realidad y dieras un paso atrás. ¿Un paso atrás?, pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Exactamente, asintió. Un matrimonio no es solo la unión de dos personas, sino de dos familias, dos tradiciones. Y en este caso, me temo que la diferencia es demasiado grande. Carlos merece a alguien que comprenda su mundo, que pueda acompañarle en su crecimiento social y profesional, no alguien que le ate a un nivel que está por debajo de su potencial. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. A mi alrededor, algunos bajaron la mirada, incómodos no por lo que se había dicho, sino por la crudeza con la que se había expresado. Otros, como Patricia y Alejandro, ni siquiera intentaban disimular su satisfacción. Sentí como la sangre me hervía en las venas, pero mantuve la compostura. El momento que había estado esperando había llegado, pero no sería yo quien perdiera los estribos. No les daría esa satisfacción. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Las palabras de doña Mercedes resonaban en mis oídos, mientras todos los ojos de la mesa estaban clavados en mí, esperando mi reacción. Algunos con malicia, otros con vergüenza, pero todos expectantes. Respiré profundamente y dejé mi servilleta sobre la mesa con calma. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió firme cuando finalmente hablé. Agradezco tu sinceridad, Mercedes, dije lentamente. Después de 5 años, al menos ahora sé exactamente lo que piensas. Doña Mercedes asintió, satisfecha por lo que interpretaba como mi rendición. Pero yo no había terminado. Sin embargo, continué, me gustaría aclarar algo. Cuando hablas de mi nivel, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A mi origen en Vallecas? ¿A que mis padres sean maestros y no abogados o empresarios? ¿O quizás a que he construido algo por mí misma en lugar de vivir de un apellido? Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Pude ver cómo Patricia y Sofía intercambiaban miradas nerviosas. No esperaban que respondiera, y menos aún que lo hiciera con tanta serenidad. Doña Mercedes enderezó su espalda, visiblemente molesta por mi atrevimiento. No se trata de juzgar tu origen, Elena, respondió, su tono falsamente conciliador. Se trata de reconocer las diferencias culturales, de estilo de vida, de ambiciones. Los Mendoza tenemos cierta posición social que hay que mantener a toda costa. La interrumpí. Incluso si eso significa hacer infeliz a tu propio hijo. Carlos no es infeliz, exclamó, perdiendo por primera vez la compostura. Está confundido, influenciado por tus ideas. Alejandro, siempre dispuesto a apoyar a su madre, intervino con su característico tono condescendiente. Elena, nadie está cuestionando que seas una buena persona, dijo, como si me estuviera haciendo un gran favor. Simplemente nos preocupa el futuro de Carlos, su carrera, su posición social, todo lo que nuestra familia ha construido durante generaciones. ¿Y mi academia de cocina no está a la altura de vuestras expectativas?, pregunté. Por favor, Elena, bufó Patricia. ¿Una escuelita donde enseñas a amas de casa a hacer tortilla? No es exactamente el club de campo, ¿verdad? Varias risitas se escucharon alrededor de la mesa. La humillación pública estaba en marcha, tal como había imaginado que ocurriría. Aún así, mantuve la calma. El momento se acercaba. Tienes razón, Patricia, concedí. No es el club de campo. Es mucho más que eso. Sus expresiones de superioridad comenzaron a flaquear ante mi tranquilidad. Esperaban lágrimas, indignación, quizás incluso que me marchara humillada. En cambio me encontraba más serena que nunca. Doña Mercedes, irritada por mi actitud, decidió asestar lo que consideraba el golpe final. Mira, Elena, seamos prácticos. Te ofrecemos una salida digna, un acuerdo económico generoso, por supuesto. Carlos tiene ciertas obligaciones contigo, lo entendemos, pero a cambio pedimos que te apartes discretamente, sin escándalos, sin complicaciones. Todos saldremos ganando.
Mi suegra hablaba como si estuviera negociando un contrato empresarial, no el fin de un matrimonio. Para ella, todo podía resolverse con dinero, incluso los sentimientos. ¿Un acuerdo económico? Repetí. ¿Me estás ofreciendo dinero para que deje a Carlos? Lo llames como lo llames, intervino Alejandro. Es lo mejor para todos. Piénsalo, incluso para ti. Podrás empezar de nuevo, quizás incluso ampliar ese negocio tuyo. La rabia me invadió, pero logré controlarla. No era el momento de perder los estribos, no cuando estaba tan cerca de darle la vuelta a toda la situación. ¿Y Carlos está al tanto de este generoso ofrecimiento?, pregunté. Un silencio culpable fue toda la respuesta que necesitaba. Por supuesto que no lo sabía. Ni siquiera ellos, con toda su arrogancia, se habían atrevido a compartir este plan con él. Pensábamos hablar con él una vez que tú... Comenzó Sofía, pero se detuvo, incapaz de completar la frase. Una vez que yo aceptara el soborno y desapareciera de vuestras vidas, completé por ella. ¡Qué considerados! El ambiente se tensó aún más. Algunos de los presentes, como Manuel y uno de los primos, parecían genuinamente incómodos con el rumbo que había tomado la conversación. Otros, como Patricia y Alejandro, mantenían su expresión desdeñosa, aunque algo menos segura que antes. Doña Mercedes, viendo que su plan no avanzaba como esperaba, decidió cambiar de estrategia. «Elena, no estamos intentando ofenderte», dijo, su voz melosa de nuevo. «Solo queremos lo mejor para todos, especialmente para Carlos. Él tiene un futuro brillante por delante. Podría llegar a ser juez, incluso entrar en política. Pero necesita a alguien que esté a su nivel». «¿Y yo le estoy frenando?», pregunté con fingida inocencia. «No exactamente, pero...» titubeó, buscando las palabras adecuadas. «Digamos que hay ciertos círculos a los que simplemente no puedes acceder, ciertos contactos que no puedes proporcionar». Sonreí, una sonrisa tranquila que pareció desconcertarla. «¿Te refieres a círculos como el de Enrique Álvarez, el ministro de Justicia?», pregunté. «O quizás a Isabel Domínguez, la presidenta del Tribunal Supremo?» Su confusión fue evidente. «¿Cómo conoces tú a...? O tal vez te refieres a Martín Saavedra, el propietario del grupo editorial más grande de España», continué. «¿Ese tipo de contactos?». La mesa entera me miraba ahora con absoluta perplejidad. Doña Mercedes había palidecido ligeramente. «No entiendo qué pretendes insinuar», dijo recuperando su tono autoritario. «Pero este tipo de fantasías no cambia la realidad de tu situación». Entonces llegó el momento que había estado esperando. El maître del restaurante se acercó a nuestra mesa, acompañado por el chef y varios camareros. Todos se detuvieron junto a mí, no junto a doña Mercedes, que ocupaba la cabecera. «Señora Rodríguez», dijo el maître con respeto. «El chef Javier quería presentarle personalmente el nuevo menú degustación que hemos preparado siguiendo sus indicaciones». Un silencio absoluto cayó sobre la mesa. Las expresiones de desconcierto en los rostros de los Mendoza eran impagables. Doña Mercedes parecía haber visto un fantasma. «¿Sus indicaciones?», balbuceó Patricia. El chef, un hombre corpulento con el típico uniforme blanco, se dirigió a mí con evidente admiración. «Ha sido un honor adaptar nuestros platos tradicionales siguiendo su visión, señora Rodríguez. Su enfoque fusionando técnicas vanguardistas con la cocina clásica española es exactamente lo que el botín necesitaba para esta nueva etapa». Alejandro, completamente descolocado, miró alternativamente al chef y a mí. «Perdone, pero... ¿ustedes se conocen?». El maître intervino, visiblemente sorprendido por la pregunta. «Por supuesto, señor. La señora Rodríguez es nuestra nueva directora gastronómica y socia principal desde hace 3 meses. Pensábamos que toda la familia lo sabía, considerando la importancia de su posición». El silencio que siguió fue uno de los momentos más dulces de mi vida. Podía ver cómo sus mentes procesaban la información, intentando reconciliar a la chica de Vallecas, que despreciaban con la ejecutiva que aparentemente tenía autoridad en uno de los restaurantes más prestigiosos de Madrid. Doña Mercedes, completamente pálida, intentaba mantener la compostura. «Debe haber algún error», murmuró. «Elena es profesora de cocina en Vallecas. No, la señora Rodríguez es mucho más que eso», interrumpió el chef con orgullo. «Es una de las figuras más respetadas en la gastronomía española actual.
Su academia en Vallecas ha formado a algunos de los mejores cocineros jóvenes del país, y varios de ellos trabajan ahora en nuestras cocinas. Además, su colaboración con el grupo Gastrocultura nos ha permitido expandirnos a Barcelona y Valencia. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de la arrogancia de los Mendoza. Sus rostros iban pasando de la incredulidad al horror y finalmente a una vergüenza mal disimulada. No teníamos idea, murmuró Sofía, mirándome como si me viera por primera vez. No la teníais, confirmé con calma. Nunca os molestasteis en preguntar, en conocerme realmente. Estabais demasiado ocupados juzgándome por mi origen, por mi acento, por no pertenecer a vuestro círculo. Me dirigí entonces específicamente a doña Mercedes, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Para responder a tu oferta, Mercedes, no estoy interesada en tu acuerdo económico. Mi matrimonio con Carlos no está en venta, y respecto a esos ciertos círculos a los que yo no podía acceder, hice una pausa, disfrutando del momento. Quizás te sorprenda saber que fueron precisamente mis contactos en el mundo gastronómico los que me permitieron conocer a muchas de las personas que mencioné antes. El chef y el maître, percibiendo la tensión, se disculparon discretamente y se retiraron, no sin antes anunciar que el postre especial estaría listo en unos minutos. Cuando nos quedamos solos de nuevo, el silencio era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Nadie sabía qué decir. Toda su narrativa sobre mí, sobre mi supuesta inferioridad, se había desmoronado en cuestión de minutos. Alejandro fue el primero en intentar recuperar el control de la situación. Bueno, esto es ciertamente una sorpresa, dijo, forzando una sonrisa. Parece que hemos subestimado tus capacidades, Elena. Mis felicitaciones. Su tono era amable, pero sus ojos seguían siendo fríos. No estaba impresionado por mis logros, sino furioso por haber sido humillado. Patricia, incapaz de disimular su resentimiento, fue más directa. ¿Y por qué nunca mencionaste nada de esto?, preguntó con acidez. Si tan importante eres en el mundo de la gastronomía, ¿por qué mantenerlo en secreto? No era un secreto, Patricia, respondí tranquilamente. Simplemente nunca te interesó lo suficiente como para preguntar. Cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, me interrumpías o cambiabas de tema. Para ti, yo era simplemente la chica de Vallecas, no una profesional con ambiciones propias. Pero Carlos, comenzó doña Mercedes, aún tratando de procesar lo ocurrido. Carlos nunca mencionó. Carlos respeta mi independencia. La interrumpí. Sabe lo importante que es para mí construir algo por mí misma, sin usar su apellido o sus contactos. Él siempre ha creído en mí, incluso cuando su propia familia me menospreciaba. En ese momento, como si lo hubiéramos invocado, vi a Carlos entrar en el restaurante. Alto, con su traje de domingo, y esa sonrisa que me había enamorado años atrás. Cuando me vio rodeada de su familia, su expresión cambió a una de preocupación. Se acercó rápidamente a nuestra mesa, sintiendo la tensión que flotaba en el aire. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó, mirándome primero a mí y luego a su madre. «Recibí tu nota, Elena, pero no esperaba encontrarme con toda la familia». Antes de que pudiera responder, el maître regresó con una botella de champán de la mejor cosecha y varias copas. Las colocó ceremoniosamente frente a nosotros. «Por cortesía de la casa», anunció, «para celebrar el éxito de la señora Rodríguez y su reciente nominación al Premio Nacional de Gastronomía». Carlos me miró, su rostro iluminándose con orgullo y alegría. «¿Lo han anunciado ya?», preguntó emocionado. «Te dije que lo conseguirías». Su reacción fue la confirmación final para el resto de la familia. Carlos no solo estaba al tanto de mi carrera, sino que me apoyaba incondicionalmente y se enorgullecía de mis logros. Doña Mercedes, viendo su plan completamente desmoronado, hizo un último intento desesperado. «Carlos, querido», dijo con voz temblorosa, «estábamos teniendo una conversación familiar muy importante. Quizás podríamos continuarla en casa, en privado». Mi marido me miró interrogante. Yo asentí ligeramente. «Mamá», respondió él con firmeza, «cualquier conversación familiar importante puede incluir a Elena. Es mi esposa y parte de esta familia, te guste o no». «No es eso, hijo», intervino ella rápidamente. «Es solo que hay ciertos asuntos delicados que...» «¿Qué asuntos, mamá?», insistió Carlos.
¿Qué es tan urgente e importante que no puede esperar? El silencio que siguió fue revelador. Nadie se atrevía a mencionar el acuerdo económico que me habían ofrecido minutos antes. La vergüenza, finalmente, había alcanzado incluso a los más arrogantes de los Mendoza. Carlos miró a su alrededor, percibiendo la tensión que flotaba en el ambiente. Su mirada se detuvo en mí, interrogante. Le sonreí ligeramente, indicándole que todo estaba bajo control. ¿Alguien va a explicarme qué está pasando?, insistió. Beatriz, la esposa de Alejandro, fue la primera en romper el incómodo silencio. «Aparentemente tu esposa es toda una empresaria gastronómica», comentó con una mezcla de sorpresa e incomodidad. «Acaban de informarnos que es socia de El Botín. Toda una revelación». Carlos sonrió ampliamente, sin rastro de sorpresa. «Por supuesto que lo es», respondió con orgullo. «¿Acaso no lo sabíais?». Las miradas de confusión que intercambiaron confirmaron lo que ya sabía. Carlos nunca había ocultado mis logros profesionales. Simplemente, su familia nunca se había interesado lo suficiente como para escuchar. Lo mantuvimos discreto durante la fase de negociación, expliqué, dirigiéndome a todos pero principalmente a Carlos. Pero ahora que el contrato está firmado y los cambios en el menú implementados, parece que la noticia se ha hecho pública. Carlos se acercó a mí y me besó en la mejilla. «Felicidades, cariño. Te lo mereces». El maître se acercó nuevamente a nuestra mesa, esta vez con un sobre en la mano. «Señora Rodríguez, disculpe la interrupción. El señor Martínez de la guía Repsol ha llamado para confirmar su asistencia a la gala del próximo mes». ¿Qué le respondo? «Dígale que allí estaré, gracias», respondí con naturalidad. Carlos se sentó a mi lado, ocupando la silla vacía que quedaba. Su presencia me dio la fuerza que necesitaba para lo que estaba a punto de hacer. «Creo que es momento de aclarar algunas cosas», dije, dirigiéndome a toda la mesa, pero fijando mi mirada en doña Mercedes. «Durante 5 años he soportado vuestros desprecios, vuestros comentarios hirientes, vuestras miradas de superioridad. Habéis cuestionado mi origen, mi educación, mis capacidades. Me habéis tratado como una intrusa, como alguien que no merecía formar parte de vuestra familia». Hice una pausa. Nadie se atrevió a interrumpirme. «Hoy me habéis invitado con un único propósito: ofrecerme dinero para que abandone a Carlos, para que desaparezca discretamente de vuestras vidas». Carlos se tensó visiblemente a mi lado. «¿Qué?». Su voz reflejaba incredulidad y rabia. «¿Es eso cierto, mamá?». Doña Mercedes palideció aún más, si eso era posible. «Carlos, hijo, no es exactamente así», balbuceó. «Solo queríamos lo mejor para ti, para tu futuro». «¿Lo mejor para mí?», interrumpió, su voz cargada de indignación. «¿Y quién te ha dado el derecho a decidir qué es lo mejor para mí? ¿Quién te ha autorizado a interferir en mi matrimonio?». «Somos tu familia», intervino Alejandro, intentando apoyar a su madre. «Nos preocupamos por ti, por tu carrera, por tu futuro». «Mi futuro lo decido yo», respondió Carlos firmemente. «Y lo decidí hace 5 años cuando le pedí a Elena que se casara conmigo». Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Los camareros, percibiendo la tensión, mantenían su distancia, acercándose solo cuando era absolutamente necesario. Aproveché ese momento para continuar. «La invitación de hoy no fue una coincidencia», revelé. «Sabía perfectamente lo que planeabais». Carlos me había contado sobre las presiones que estaba recibiendo para que reconsiderara su matrimonio, sobre vuestras sugerencias de que encontrara a alguien más adecuado. Sofía y Patricia intercambiaron miradas nerviosas. Alejandro mantenía su expresión impasible, aunque podía ver la tensión en su mandíbula. «El Botín no fue elegido al azar», continué. «Sabía que vendríais aquí, a uno de los restaurantes más emblemáticos de Madrid, para intentar humillarme. Lo que no sabíais es que hace 3 meses, cuando se presentó la oportunidad de invertir en este lugar histórico, no dudé ni un segundo. Desplegué ante ellos una carpeta que había mantenido discretamente bajo la mesa. En ella estaba toda la documentación, los contratos, los acuerdos, las proyecciones financieras. La Academia de Cocina en Vallecas, esa que tanto habéis menospreciado, se ha convertido en un referente en la formación gastronómica en España. Tenemos una lista de espera de 6 meses. Nuestros graduados trabajan en los mejores restaurantes del país, e incluso internacionalmente.
Y los beneficios de esa escuelita, miré directamente a Patricia, me permitieron invertir en el botín y convertirme en socia mayoritaria. La expresión de doña Mercedes era indescriptible, una mezcla de horror, incredulidad y vergüenza. Pero, ¿por qué no dijiste nada?, preguntó finalmente. ¿Por qué permitir que pensáramos que era una simple profesora de barrio? Completé su frase. Porque quería ver hasta dónde llegaba vuestro desprecio. Quería confirmar si algún día seríais capaces de verme por quién soy realmente, no por el barrio en el que nací, o por el apellido que no tengo. Carlos tomó mi mano, apretándola suavemente en señal de apoyo. Y hoy habéis demostrado exactamente lo que pensaba, concluí. Vuestro clasismo, vuestra arrogancia, vuestra incapacidad para ver más allá de las apariencias. Habéis conspirado a espaldas de Carlos para intentar destruir nuestro matrimonio. Habéis planeado esta comida para humillarme públicamente. Miré alrededor, a cada uno de los rostros que me habían hecho sentir inferior durante años. Bienvenidos a mi restaurante, familia Mendoza. Las palabras quedaron flotando en el aire como una declaración de guerra y victoria simultáneas. La mesa entera permaneció en silencio, asimilando la magnitud de lo ocurrido. El chef se acercó nuevamente, ajeno a la tensión familiar, con una bandeja de postres especiales. Señora Rodríguez, el nuevo postre que desarrollamos basado en su receta de torrijas con azafrán y miel de lavanda. Espero que sea de su agrado. Le agradecí con una sonrisa mientras colocaba delicadamente los platos frente a nosotros. Nadie se atrevió a probarlo inmediatamente, demasiado consternados por lo que acababa de ocurrir. Carlos fue el primero en romper el silencio. Durante años he intentado que valorarais a Elena, que vierais lo extraordinaria que es, no solo como profesional, sino como persona. Pero estabais demasiado cegados por vuestros prejuicios. Se dirigió específicamente a su madre, con una seriedad que pocas veces le había visto. Mamá, te quiero. Eres mi madre y siempre lo serás. Pero esto... Hizo un gesto abarcando la mesa. Esto es inaceptable. Has conspirado a mis espaldas para separarnos. Has intentado comprar a mi esposa como si fuera una mercancía. Has planeado humillarla públicamente. Doña Mercedes, por primera vez en mi vida, parecía genuinamente avergonzada. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba mantener la compostura. Carlos, hijo, yo solo quería protegerte. ¿Protegerme?, interrumpió. ¿De qué? ¿De ser feliz con la mujer que amo? ¿De tener una esposa que ha construido su propio imperio en lugar de vivir de un apellido? ¿De qué exactamente querías protegerme? Alejandro, siempre dispuesto a defender a su madre, intentó intervenir. Carlos, estás siendo injusto. Mamá siempre ha querido lo mejor para ti, para todos nosotros. Los Mendoza tenemos una tradición, un legado que... ¿Un legado de qué, Alejandro?, le cortó Carlos. De desprecio hacia quienes consideráis inferiores, de juicios basados en apellidos y códigos postales. Si ese es el legado de los Mendoza, quizás sea hora de replanteárnoslo. Patricia, incapaz de mantener su habitual compostura, soltó una risa nerviosa. Por favor, no seas tan dramático, Carlos. Nadie quería hacerle daño a tu... esposa. Solo estábamos preocupados por tu futuro. Mi futuro está con Elena, respondió con firmeza. Y si no podéis aceptarlo, si no podéis respetarla como mi esposa y como la profesional brillante que es, entonces tendremos que replantear nuestra relación familiar. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. La amenaza implícita en las palabras de Carlos no pasó desapercibida para nadie. El hombre que siempre había intentado complacer a su familia, que había buscado desesperadamente su aprobación, estaba finalmente poniendo límites claros. Doña Mercedes, recuperando algo de su dignidad, se dirigió a mí directamente. Elena, dijo, su voz más suave de lo habitual, parece que te hemos juzgado precipitadamente. Tus logros profesionales son ciertamente impresionantes. No era una disculpa, ni siquiera se acercaba. Era simplemente el reconocimiento forzado de una realidad que ya no podía negar. Gracias, Mercedes, respondí con calma. Pero mis logros profesionales no deberían ser la razón por la que me respetes. El respeto debería ser lo mínimo que ofrecemos a cualquier persona, independientemente de su origen o posición social. Algunos asintieron levemente, como Sofía y Manuel. Otros, como Patricia y Alejandro, mantenían su expresión impenetrable,
aunque podía ver la humillación en sus ojos. Carlos se puso de pie, ofreciéndome su mano. «Creo que es hora de irnos», dijo. «Ha sido una comida reveladora». Me levanté junto a él, agradeciendo al chef y al personal por su atención. Antes de marcharnos, me dirigí una última vez a la familia Mendoza. «El almuerzo corre por cuenta de la casa», dije con una sonrisa serena. «Considerad esto como la oportunidad para un nuevo comienzo. Si estáis dispuestos a dejar atrás los prejuicios, las puertas de nuestra casa siempre estarán abiertas. Si no, bueno, como mínimo siempre seréis bienvenidos en el botín, como cualquier otro cliente». Con esas palabras, Carlos y yo nos dirigimos hacia la salida, dejando tras nosotros a una familia sumida en la confusión y la vergüenza. Por primera vez en 5 años, salí de una reunión familiar con la cabeza alta y el corazón ligero. Ya no necesitaba su aprobación, ya no me definían sus opiniones. Mientras cruzábamos la puerta hacia la luminosa tarde madrileña, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Había reclamado mi dignidad, mi valor, mi lugar en el mundo, y nadie volvería a arrebatármelo jamás. Carlos y yo caminamos por las estrechas calles del Madrid de los Austrias sin prisas, como si el tiempo se hubiera detenido para darnos un respiro. La Plaza Mayor brillaba bajo el sol de la tarde, llena de turistas y madrileños disfrutando del domingo. Nos sentamos en una terraza de la plaza, pidiendo 2 cafés. «¿Estás bien?», preguntó finalmente Carlos, tomando mi mano entre las suyas. Respiré profundamente, sintiendo cómo la adrenalina de la confrontación iba disminuyendo gradualmente. «Mejor que nunca», respondí con sinceridad. «Siento no haberte contado sobre la inversión en el botín. Necesitaba enfrentarme a tu familia por mí misma». Carlos negó suavemente con la cabeza, una sonrisa comprensiva en su rostro. «No tienes que disculparte por nada. Has sido increíble. Debería ser yo quien se disculpara por no haber puesto freno a todo esto mucho antes». «No era tu responsabilidad», dije. «Son tu familia, y entiendo lo difícil que ha sido para ti quedar atrapado en medio de todo». Nos quedamos en silencio unos minutos, observando el ir y venir de la gente en la plaza. La vida continuaba a nuestro alrededor, ajena a la pequeña revolución que acabábamos de vivir. «¿Crees que cambiarán?», pregunté finalmente. «¿Crees que esto habrá servido para algo?». Carlos suspiró, su mirada perdiéndose en la distancia. «Algunos quizás sí», respondió. Manuel y Sofía parecían genuinamente avergonzados. Mi madre hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Mi madre es complicada. Su orgullo es demasiado grande, pero también la he visto cambiar cuando la realidad la golpea con suficiente fuerza. Alejandro y Patricia son casos perdidos», completé con una pequeña sonrisa. Carlos asintió, devolviéndome la sonrisa. «Probablemente. Pero ya no importa, ¿verdad? Ya no necesitamos su aprobación». Esas palabras resonaron profundamente en mí. Durante años, ambos habíamos buscado, de diferentes maneras, la aprobación de la familia Mendoza. Carlos como el hijo que siempre intentaba estar a la altura de las expectativas familiares, yo como la intrusa que intentaba demostrar que merecía formar parte de ellos. Ahora, sentados en aquella terraza bajo el sol madrileño, nos dábamos cuenta de que esa búsqueda había terminado. «No, ya no la necesitamos», confirmé. «Lo único que importa es lo que construyamos juntos». Nuestro momento de calma fue interrumpido por el sonido del teléfono de Carlos. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Es mi madre», anunció. «¿Quieres que conteste?». Lo pensé un momento. «Es tu madre, Carlos. Siempre lo será, independientemente de lo que haya pasado hoy. Contesta». Asintió y respondió la llamada, poniendo el altavoz para que pudiera escuchar. «Carlos, hijo». La voz de doña Mercedes sonaba más suave, casi vulnerable. «Necesitamos hablar. Lo que ha pasado hoy no ha sido como lo planificamos». «¿Cómo lo planificasteis exactamente, mamá?», preguntó Carlos, su tono firme pero no agresivo. «¿Cuál era el plan?». Un suspiro se escuchó al otro lado de la línea. «No lo sé, hijo. Supongo que pensábamos que Elena aceptaría nuestro ofrecimiento, que entendería que no era la adecuada para ti. Y ahora sabéis que se ha convertido en una de las figuras más importantes de la gastronomía madrileña», respondió Carlos. «Ahora que tiene éxito, poder e influencia, ¿ya es adecuada?». «No es así, Carlos»,
protestó doña Mercedes. No se trata solo de su éxito profesional. Es más complicado. No, mamá. No es complicado en absoluto. Es muy simple. O aceptáis a Elena como mi esposa, como parte de esta familia, con respeto y sin condiciones, o tendré que replantearme mi relación con vosotros. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Finalmente, doña Mercedes habló de nuevo, su voz cansada. Necesito tiempo, hijo. Todo esto ha sido inesperado. ¿Podemos vernos mañana para hablar con calma? Los tres, si Elena está dispuesta. Carlos me miró, dejando la decisión en mis manos. Asentí levemente. De acuerdo, mamá. Mañana por la tarde, en nuestra casa, a las 5. Allí estaré, prometió doña Mercedes antes de colgar. Carlos dejó el teléfono sobre la mesa y me miró con una mezcla de cansancio y esperanza. ¿Crees que vale la pena intentarlo?, preguntó. ¿Crees que pueden cambiar? No lo sé, respondí honestamente, pero creo que debemos darles la oportunidad, no por ellos sino por nosotros, para poder seguir adelante sin resentimientos, sin que esto se convierta en una sombra sobre nuestra relación. Carlos asintió, apretando suavemente mi mano. Siempre sabes qué decir, sonrió. Es una de las razones por las que me enamoré de ti. Terminamos nuestros cafés y decidimos dar un paseo por Madrid, como si fuera la primera vez que visitábamos la ciudad. Recorrimos la Puerta del Sol, la Gran Vía, el Parque del Retiro. Hablamos, reímos, hicimos planes para el futuro. Un futuro que, por primera vez, parecía completamente nuestro, sin la sombra de las expectativas ajenas. Esa noche, mientras preparaba la cena en nuestra pequeña cocina en el apartamento que habíamos comprado en Chamberí, un barrio que los Mendoza consideraban aceptable, pero no exclusivo, recibí un mensaje de Sofía. Era breve, pero sorprendentemente sincero. Elena, lo siento, por todo. No tengo excusa para cómo te hemos tratado todos estos años. Me gustaría, si tú quieres, que pudiéramos conocernos de verdad. Sofía. Se lo mostré a Carlos, quien lo leyó con sorpresa. Parece sincera, comentó. Sofía siempre fue la menos inflexible de mis hermanas. Le daré una oportunidad, decidí. A ella y a todos los que estén dispuestos a cambiar. La mañana siguiente trajo consigo una serie de acontecimientos inesperados. Primero, una llamada de Javier, el chef de El Botín, informándome que las reservas habían aumentado considerablemente tras un artículo publicado en El País sobre la nueva dirección gastronómica del restaurante. Mi nombre aparecía prominentemente, junto con una breve historia de mi trayectoria desde la academia en Vallecas hasta El Botín. Después, una invitación formal para participar como jurado en un prestigioso concurso culinario que se celebraría en Barcelona el mes siguiente. Y finalmente, una propuesta para publicar un libro de recetas basado en la fusión entre cocina tradicional española y técnicas contemporáneas que había desarrollado en la academia. Todo esto habría sido motivo de celebración en cualquier otro día, pero mi mente estaba ocupada pensando en la visita inminente de doña Mercedes. ¿Qué diría? ¿Vendría sola o acompañada? ¿Sería esto el comienzo de una reconciliación o simplemente otra forma de manipulación? A las 5 en punto, el timbre sonó. Respiré hondo y abrí la puerta. Doña Mercedes estaba allí, sola, con un ramo de flores y una expresión que nunca le había visto antes. Humildad. Elena, saludó, tendiéndome las flores. Gracias por recibirme. Acepté las flores con un gesto de agradecimiento y la invité a pasar. Carlos esperaba en el salón, visiblemente tenso pero decidido a mantener la calma. «Mamá», saludó, dándole un beso en la mejilla. «Me alegra que hayas venido». Nos sentamos en el salón, un espacio acogedor decorado con una mezcla de muebles modernos y algunas piezas antiguas que habíamos encontrado en el rastro. Serví café y los pasteles que había preparado esa mañana. Doña Mercedes tomó un sorbo de café, claramente buscando las palabras adecuadas para comenzar. «Lo primero que quiero decir», comenzó finalmente, «es que lamento profundamente lo ocurrido ayer. Mi comportamiento, nuestro comportamiento como familia, fue imperdonable». Carlos y yo intercambiamos una mirada de sorpresa. No esperábamos una disculpa tan directa. Llevo toda la vida creyendo que los apellidos, las tradiciones,
La posición social lo son todo, continuó. Mis padres me educaron así, y yo eduqué así a mis hijos. Cuando Carlos nos presentó a una chica de Vallecas, sin apellidos conocidos, sin patrimonio familiar, hizo una pausa, como avergonzada de sus propios pensamientos. Reaccioné desde el miedo y el prejuicio. Miedo a que nuestro mundo, el mundo que conocíamos, se desmoronara. El mundo cambia, mamá, intervino Carlos suavemente. Y eso no tiene por qué ser malo. Doña Mercedes asintió lentamente. Lo sé, hijo. Me he dado cuenta tarde. Demasiado tarde, quizás. Pero ayer, se dirigió a mí directamente. Ayer me demostraste algo importante, Elena. Me demostraste que el valor de una persona no está en su apellido o en el barrio donde nació, sino en lo que construye con su propio esfuerzo, con su talento. Sus palabras parecían sinceras, aunque aún resonaban en ellas años de prejuicios arraigados. No sería fácil cambiar una mentalidad construida durante décadas, pero al menos había un comienzo, una grieta en el muro. Te agradezco tus palabras, Mercedes, respondí. Pero necesito saber si esto es solo porque ahora tengo éxito, porque soy socia de El Botín y me invitan a programas de televisión. ¿Me habrías aceptado si siguiera siendo solo la profesora de cocina de Vallecas? La pregunta quedó flotando en el aire, incómoda pero necesaria. Doña Mercedes bajó la mirada hacia su taza de café, considerando honestamente la respuesta. No lo sé, Elena, admitió finalmente. Me gustaría decir que sí, que habría llegado a conocerte y valorarte por quién eres realmente, pero sería mentira. La verdad es que probablemente habría seguido intentando separarte de Carlos. Hizo una pausa, reuniendo el valor para la siguiente confesión. Pero ahora me doy cuenta de lo mucho que nos habríamos perdido, de lo injusta que he sido, no solo contigo, sino con todos los que no encajaban en mi idea estrecha de lo que debía ser nuestra gente. ¿Y ahora?, preguntó Carlos. ¿Qué cambia ahora, mamá? Doña Mercedes nos miró a ambos, sus ojos más claros y sinceros de lo que jamás los había visto. Todo cambia, respondió. O al menos, yo quiero cambiar. Quiero conocer a la verdadera Elena, no a la imagen que me había creado. Quiero ser parte de vuestra vida, si me lo permitís, y quiero aprender a dejar atrás prejuicios que ya no tienen cabida en el mundo actual. No prometía ser un camino fácil. Décadas de clasismo y prejuicios no desaparecen de la noche a la mañana, pero aquel día, sentada en nuestro salón frente a una doña Mercedes, visiblemente transformada por la experiencia vivida, sentí que algo importante estaba cambiando, no solo en ella, sino en mí también. Ya no necesitaba su aprobación, ya no medía mi valor por su aceptación. Y paradójicamente, era precisamente ese desapego lo que abría la puerta a una posible reconciliación genuina, basada no en la jerarquía, sino en el respeto mutuo. Un año ha pasado desde aquella comida en El Botín, que lo cambió todo. Un año de transformaciones, de nuevos comienzos, de relaciones reconstruidas desde los cimientos. Sentada en la terraza de nuestro nuevo ático en Malasaña, con vistas a los tejados de Madrid, reflexiono sobre todo lo ocurrido mientras espero a que lleguen nuestros invitados. La Academia de Cocina ahora tiene 3 sedes, la original en Vallecas, otra en Malasaña y una recién inaugurada en Barcelona. El Botín sigue siendo un referente gastronómico, pero con un aire renovado que ha atraído a una nueva generación de comensales sin perder a los clientes tradicionales. Mi libro de recetas, Tradición con Raíces, lleva 6 meses en la lista de los más vendidos, y el programa de televisión que presento los domingos ha convertido la cocina de fusión en una tendencia nacional. Pero más allá de los éxitos profesionales, es en lo personal donde más he crecido. Ya no soy la mujer insegura que medía su valor por la aprobación ajena. Ya no me siento menos por venir de donde vengo, por tener el acento que tengo, por ser quien soy. Carlos entra en la terraza con una bandeja de bebidas, interrumpiendo mis pensamientos. ¿En qué piensas?, pregunta, sentándose a mi lado. Tienes esa mirada reflexiva. Sonrío, aceptando el vaso que me ofrece. En todo y en nada, respondo. En cómo ha cambiado nuestra vida en este último año. Asiente, entendiendo perfectamente a qué me refiero. Para él también ha sido un año de cambios. Dejó el bufete de abogados donde trabajaba para fundar su propio despacho especializado en derecho alimentario, una combinación perfecta con mi mundo gastronómico. Ya no vive a la sombra de las expectativas familiares.
Ha encontrado su propio camino, su propia voz. ¿Crees que fue un error invitarlos a todos hoy?, pregunta, refiriéndose a la cena familiar que estamos a punto de celebrar. Podríamos haberlo hecho por grupos, como hasta ahora. Lo considero un momento. Durante este año, hemos ido reconstruyendo la relación con la familia Mendoza poco a poco, en pequeños encuentros controlados. Primero fue Sofía y Manuel, los más receptivos al cambio. Después Mercedes, en visitas individuales donde poco a poco fuimos estableciendo una nueva forma de relacionarnos, más basada en el respeto mutuo que en las viejas jerarquías. Incluso Alejandro y Beatriz comenzaron a acercarse, aunque siempre con cierta distancia, como si temieran perder algo de su estatus al mostrar demasiado interés en nuestra vida. Patricia y su marido han sido los últimos, y aún hoy no estoy segura de si su acercamiento es genuino o simplemente estratégico, considerando mi creciente influencia en el mundo gastronómico madrileño. No fue un error. Respondo finalmente. Creo que es hora de pasar página definitivamente. Un año es suficiente para que todos hayamos aprendido algo de lo sucedido. El timbre suena, anunciando la llegada de los primeros invitados. Carlos me da un beso rápido antes de ir a abrir. Escucho voces en el recibidor. Sofía y Manuel, siempre puntuales. Cuando entran en la terraza, Sofía me abraza con genuino afecto. De todos los Mendoza, ha sido ella quien más ha cambiado. Dejó su trabajo en la consultoría para dedicarse a la organización de eventos gastronómicos solidarios, colaborando frecuentemente con nuestra academia para dar formación a personas en riesgo de exclusión social. Elena, este lugar es maravilloso, comenta admirando las vistas. Y qué bien huele todo. Sonrío, agradeciendo el cumplido. La relación con Sofía es quizás lo más valioso que ha surgido de toda esta situación. Hemos descubierto que, bajo las capas de prejuicios y expectativas familiares, compartimos muchas inquietudes y valores. Poco a poco van llegando los demás. Alejandro y Beatriz, algo formales pero cordiales. Varios primos y tíos de Carlos, algunos de los cuales me tratan ahora con un respeto que roza la admiración, lo que me resulta tan incómodo como lo fue su desprecio anterior. Y finalmente, doña Mercedes. Entra en la terraza con paso firme pero sin la arrogancia de antaño. El último año ha suavizado sus bordes más afilados. Ha aprendido a escuchar más y a imponer menos. Elena, querida, me saluda con un beso en la mejilla. Todo está precioso. Gracias, Mercedes, respondo. Me alegra que hayas podido venir. La cena transcurre con una fluidez que habría sido impensable hace un año. Conversaciones sobre política, cultura, gastronomía, en las que todos participamos sin las antiguas jerarquías invisibles que dominaban las reuniones familiares. Incluso Patricia, tan desdeñosa en el pasado, escucha con interés cuando hablo sobre los planes de expansión de la academia. Después del postre, un tiramisú con un toque de naranja amarga que ha arrancado elogios de todos los presentes, Carlos se pone de pie, copa en mano. Me gustaría hacer un brindis, anuncia, y todos guardamos silencio. Por el camino recorrido este último año, por las lecciones aprendidas, por los puentes reconstruidos. Todos levantan sus copas, asintiendo con diversas expresiones de acuerdo. Y también, continúa Carlos, ahora mirándome directamente, por la noticia que Elena y yo queremos compartir con vosotros hoy. Me mira, pidiéndome silenciosamente que sea yo quien lo anuncie. Me pongo de pie junto a él, sintiendo todas las miradas sobre mí. Estamos esperando un bebé, digo simplemente. Será para finales de otoño. Las reacciones son inmediatas. Exclamaciones de alegría, felicitaciones, preguntas sobre si ya sabemos el sexo o hemos pensado en nombres. Sofía se levanta para abrazarnos, con lágrimas en los ojos. Alejandro estrecha la mano de Carlos con genuina emoción. Incluso Patricia parece sinceramente conmovida. Doña Mercedes se acerca a mí cuando el revuelo inicial se calma un poco. Hay algo diferente en su mirada, una emoción que no le había visto antes. Un nieto, murmura, como si apenas pudiera creerlo. ¿Un nieto o nieta? Así es, confirmó. Serás abuela de nuevo, Mercedes. Me sorprende tomándome las manos entre las suyas, un gesto inusualmente cálido para ella. Elena, quiero que sepas algo, dice.
su voz más suave de lo habitual. Estoy profundamente orgullosa de la familia que tú y Carlos estáis construyendo. Y quiero pedirte perdón, una vez más, por todo el tiempo que perdimos debido a mis prejuicios y mi orgullo. Sus palabras me conmueven más de lo que esperaba. No es la primera vez que se disculpa en este último año, pero hay algo en su tono, en la sinceridad de su mirada, que me dice que esta vez es diferente, más profundo, más genuino. Lo importante es el presente, Mercedes, respondo, y el futuro que construiremos juntos. La fiesta continúa hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente el último invitado se marcha, Carlos y yo nos quedamos solos en la terraza, contemplando las luces de Madrid bajo un cielo estrellado. ¿Estás contenta?, me pregunta, abrazándome por detrás, sus manos descansando suavemente sobre mi vientre a un plano. Más que contenta, respondo. Estoy en paz. Y es cierto, la paz es exactamente lo que siento. No la falsa paz de quien evita los conflictos o se conforma con menos de lo que merece, sino la paz profunda de quien ha luchado sus batallas y ha emergido más fuerte, más auténtica, más completa. Los meses siguientes traen nuevos desafíos y alegrías. La barriga crece, al igual que nuestros proyectos profesionales. Sofía se convierte en mi confidente y apoyo, acompañándome a las revisiones médicas cuando Carlos no puede asistir, ayudándome a preparar la habitación del bebé, compartiendo conmigo las historias de sus propios embarazos. Doña Mercedes, para mi sorpresa, asume con entusiasmo su papel de futura abuela. Me regala libros sobre maternidad, comparte consejos, algunos útiles, otros no tanto, e incluso comienza a tejer pequeñas prendas para el bebé, una afición que había abandonado décadas atrás. A veces, cuando la veo inclinada sobre su labor de punto, tan diferente de la mujer altiva que conocí al principio, me pregunto si realmente ha cambiado tanto, o si simplemente estoy viendo una faceta de ella que siempre existió, pero que nunca me permitió conocer. Un día, mientras revisamos juntas un álbum de fotos antiguas de la familia Mendoza, me cuenta una historia que nunca había compartido antes. Yo también fui una intrusa, ¿sabes?, dice, sorprendiéndome. Los padres de Ernesto, tu suegro, nunca me aceptaron completamente. Mi familia tenía dinero, sí, pero era dinero nuevo, como decían ellos. No teníamos la tradición, la historia de los Mendoza. La miro con asombro, incapaz de imaginar a la orgullosa Mercedes siendo menospreciada por nadie. ¿Y qué hiciste?, pregunto. Lo que se esperaba de mí, responde con una sonrisa triste. Me adapté. Aprendí sus códigos, adopté sus valores, me convertí en más Mendoza que los propios Mendoza. Y en el proceso, quizás perdí algo de mí misma. Sus palabras me hacen ver nuestra historia bajo una nueva luz. El clasismo, los prejuicios que tanto me hirieron, eran en parte el legado de sus propias heridas no curadas, de sus propias batallas perdidas. Tú has sido más valiente, añade, cerrando el álbum. No te doblegaste, no renunciaste a tu esencia, y al final nos obligaste a todos a cambiar, a evolucionar, especialmente a mí. El día que nace Lucía, nuestra hija, una tarde lluviosa de noviembre, la sala de espera del hospital está llena de Mendoza. Todos han venido, Sofía y Manuel con sus hijos, Alejandro y Beatriz, Patricia y su marido, varios primos y tíos, y por supuesto, doña Mercedes, que no se ha separado de la puerta durante las 10 horas que ha durado el parto. Cuando finalmente Carlos sale para anunciar que todo ha ido bien, que madre e hija están perfectamente, las lágrimas de alegría son genuinas en todos los rostros. Ya no hay distinciones, ya no hay bandos, solo una familia celebrando la llegada de su miembro más joven. Más tarde, cuando todos han tenido su momento para conocer a Lucía y finalmente nos dejan descansar, me encuentro a solas con mi hija. La observo dormir en mis brazos, tan pequeña, tan perfecta, tan ajena a las complicadas dinámicas familiares que precedieron su llegada. Le susurro una promesa. Nunca permitiré que nadie la haga sentir menos por ser quien es, por venir de donde viene, por soñar lo que sueñe. Nunca tendrá que luchar por el respeto y la dignidad como tuve que hacerlo yo, y si algún día enfrenta sus propias batallas, le enseñaré que la verdadera victoria no está en doblegar a los demás, sino en mantenerse fiel a una misma. En cierto modo,
Esa es la lección más valiosa de toda esta historia. No se trataba de ganar, de humillar o de vengarme. Se trataba de reclamar mi propio valor, de establecer límites sanos, de construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Ahora, mientras sostengo a mi hija en brazos, me siento renacida. Ya no soy solo Elena, la chica de Vallecas. No soy solo la esposa de Carlos Mendoza. No soy solo la exitosa empresaria gastronómica. Soy todas esas cosas, y mucho más. Soy una mujer completa, con raíces profundas y alas fuertes. Y esta historia, con sus momentos dolorosos y sus triunfos, es ahora parte del legado que un día compartiré con Lucía. Le enseñaré que la verdadera riqueza no está en los apellidos o en las cuentas bancarias, sino en la autenticidad, en la dignidad, en la capacidad de mirar a los ojos a cualquier persona, sea cual sea su origen o posición, y tratarla con el mismo respeto con el que esperamos ser tratados, porque al final, todos somos simplemente humanos, con nuestras luces y nuestras sombras, nuestras heridas y nuestras esperanzas. Y en ese reconocimiento mutuo de nuestra humanidad compartida es donde se encuentra la verdadera reconciliación.